Hola compañeras y compañeros, el día de hoy voy a presentarles una síntesis del libro Herramientas de la Mente de Elena Bordova y Débora León. Y bueno, este libro es en realidad una síntesis del pensamiento vygotsiano que vamos a dividir en 4 capítulos. Bueno, a continuación les presento una pequeña síntesis de este libro que en realidad lo que hace es concentrar los puntos más sobresalientes y que les recomendaría pues estudien más a profundidad si es que alguno de los puntos de los que hablamos es de su interés, ya que hay mucho más detrás de lo que vamos a hablar en este video corto. Así que bueno, el bosquejo de estudio empieza o el libro del que vamos a hacer este bosquejo empieza explicándonos cómo es que la teoría de Vygotsky hizo una revolución en el pensamiento y en la forma en la que la psicología entiende el desarrollo humano, pero también la educación se desarrolla a la par a partir de este pensamiento de la psicología de forma progresiva y cada vez más inmersa en este tipo de pensamiento psicológico, dando paso, por cierto, a la psicología de la educación, que es más o menos la materia que estamos llevando con nuestra maestra Alejandra. Ahora, los 4 puntos de los que vamos a hablar es: número 1, la teoría histórica cultural del desarrollo cognitivo; 2, las estrategias para el desarrollo y el aprendizaje; 3, las tácticas para propiciar el desarrollo y la enseñanza; y 4, la aplicación de la teoría de Vygotsky en el aula. Así que Vygotsky decía que lo que un niño puede hacer con la asistencia de otro, lo va a poder hacer eventualmente de forma independiente. Ahora, eh, el primer punto, la teoría histórico-cultural del desarrollo cognitivo, va a tener su enfoque en 3 aspectos importantes. Número 1, el lenguaje; 2, la cultura; y 3, la mente. Estos 3 están directamente relacionados porque, según Vygotsky, ¿verdad?, es incluso difícil entender si es la cultura la que da origen al lenguaje o el lenguaje lo que da origen a la cultura. O dicho de otra forma, el pensamiento da origen al lenguaje o el lenguaje al pensamiento. Puesto que nosotros entendemos que la lengua, bueno, al ser un tipo de pensamiento externo, por decirlo de alguna forma, ya que es hablado, bueno, le va dando forma a las diferentes costumbres, a los usos y a las formas de la sociedad. Bueno, pues Vygotsky dividiría entonces el tipo de desarrollo cognitivo inicial en 2 formas o en 2 vías. La primera son las funciones inferiores y luego pondría las funciones mentales inferiores, y por otro lado pondría las funciones mentales superiores. Las funciones mentales inferiores tienen que ver pues con la naturaleza primera, por decirlo de una forma, del ser humano, o con el aspecto, dicho de otra forma, instintivo o impulsivo del ser, que todavía no implica necesariamente un razonamiento más complejo, sino que más bien es una reacción ante los estímulos externos. Esta podría dividirse en las siguientes vías, que sería, Vygotsky diría, sensaciones, atención reactiva, memoria espontánea e inteligencia sensorimotora. ¿De qué se tratan o qué campos abarcan estas líneas de desarrollo? Bueno, las sensaciones tienen que ver con todo lo asociado a los sentidos. Digamos que la primera inteligencia está directamente ligada a lo sensorial, a lo que tiene que ver con los estímulos que recibimos del entorno en el que vivimos. Luego tenemos la atención reactiva, que aunque podría ser una respuesta a un tipo de inteligencia, ¿verdad? En apariencia, según Vygotsky, sería en realidad una respuesta a los estímulos ambientales que tenemos en nuestro entorno. De tercero tenemos además la atención o memoria espontánea, que bueno, aquí ya se va haciendo más complejo el desarrollo cognitivo, y tenemos entonces un tipo de memoria que está condicionada a la repetición. Cuando hemos tenido 2 situaciones con la misma experiencia, entonces la mente va a crear un registro que en realidad nos va a hacer responder espontáneamente. Por ejemplo,
Si en alguna ocasión tocamos el suelo con los pies descubiertos y nos quemamos, entonces la próxima vez tendremos cuidado. Si esto pasó una u otra vez, la tercera o próxima vez tendremos cuidado antes de pisar el piso. A esto Vygotsky lo llamó memoria espontánea. Y por último tenemos la inteligencia sensorimotora, que está directamente relacionada con el aprendizaje o conocimiento empírico o experiencial, que tiene que ver con la repetición de acciones que normalmente tienen que ver con asuntos mecánicos o motores. Así que bueno, esto sería en cuanto a las funciones mentales inferiores. Ustedes saben que al igual que Piaget, Vygotsky creía que hay un desarrollo de la cognición, y entonces esto va a dar paso a algo que Vygotsky llamó funciones mentales superiores, las cuales están divididas en los siguientes términos o explicadas desde los siguientes términos. Número uno, lo que Vygotsky llamó la percepción mediada. Esto tiene que ver con distinguir algo y categorizarlo. Esto ya es una función mental superior. Por ejemplo, cuando alguien mira un árbol que es verde, pero una planta que es otro tipo de verde, y entonces empieza a observar en la naturaleza que hay un color verde, pero además hay varios tipos de verdes. Cuando se empieza a categorizar o cuando se empieza a tipificar, entonces estamos hablando de una función mental que ya Vygotsky clasificaría como superior, a la cual llamamos percepción mediada. Ahora tenemos además dentro de la categoría de las funciones mentales superiores otra que llamamos atención dirigida. Teníamos anteriormente la atención reactiva, que decíamos que es una respuesta a los estímulos exteriores. Bueno, en las funciones mentales superiores tenemos algo que se llama atención dirigida, que es esta capacidad de concentrarnos o enfocarnos en algo a lo que queremos dedicarle atención. Esto también, Vygotsky diría, es un tipo de función mental superior, porque ya estamos condicionando nuestra primer naturaleza o nuestro, vamos a decirlo así, naturaleza instintiva, y la estamos sujetando a la razón, es decir, a lo que yo quiero poner atención. También tenemos algo que Vygotsky llamó memoria deliberada, que tiene que ver con el uso de estrategias para recordar cosas, ya sea objetos simbólicos como listas o palabras o frases para a lo mejor entender o recordar conceptos o palabras, ¿no? O incluso técnicas de memorización, ¿no? Entonces, por último, tendríamos también, aparte de la memoria deliberada, algo que Vygotsky llamó el pensamiento lógico, que no es otra cosa que la habilidad de resolver problemas utilizando la razón o un sistema de razonamientos. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que diría Vygotsky es que el desarrollo cultural del pensamiento cognitivo va por medio de esas dos vías, ¿no? Número uno, por las funciones mentales inferiores hasta las funciones mentales superiores. Ahora, aunque consideramos que Piaget fue uno de los primeros constructivistas, la diferencia entre el constructivismo de Piaget y el constructivismo de Vygotsky tiene que ver con lo siguiente. De entrada, los conductistas creían que la inteligencia es una construcción que tiene que ver con las respuestas a los estímulos ambientales nada más. Por otro lado, Piaget, la innovación que Piaget aporta es que Piaget dice que la capacidad de pensamiento está ya en el ser humano, y de hecho la perspectiva de Piaget es más bien introspectiva, es decir, desde el niño hacia afuera y cómo el niño va entendiendo su medio ambiente en la medida que se va desarrollando, porque para Piaget la cognición va a estar siempre anclada a etapas de desarrollo que le van a dar al niño progresivamente habilidades que antes no tenía, que se van además a ensamblar una sobre otra. Bueno, la innovación de Vygotsky entonces sería que Vygotsky creía que no solamente el niño puede aprender en la medida que se desarrolla, es decir, hay una parte de la inteligencia que sí está anclada a lo biológico, pero hay otra parte de la inteligencia que es determinante, que tiene más bien todo que ver con el contexto social, cultural y el ambiente en el que se mueve el niño. Esto, diría Vygotsky, sería lo que le va a dar al niño ventajas o desventajas en el desarrollo de la cognición, ya sea para acelerar su desarrollo cognitivo o incluso para pues rezagar el tipo o el nivel de aprendizaje.
Bueno, el segundo punto del que vamos a hablar tiene que ver con las estrategias para el desarrollo del aprendizaje. Una de las cosas importantes que el libro nos va a presentar tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, que bueno, va a ser una de las teorías más importantes de Vygotsky a la hora de explicarnos cómo concebir la relación entre enseñanza y aprendizaje. Es decir, la zona de desarrollo próximo es este medio a través del cual se explica desde el pensamiento de Vygotsky cómo puede aprender de una forma más eficiente un alumno y cómo se le puede enseñar de una forma más eficiente también a ese mismo alumno. Podríamos dividir o sintetizar esta teoría en un pensamiento de dos vías, al cual podríamos llamar aprendizaje o desempeño independiente o desempeño asistido. Ok, ¿qué es el desempeño asistido y qué es el desempeño independiente? Pues el desempeño independiente es todo aquello que va a poder hacer una persona con el uso único de sus facultades cognitivas y de sus capacidades propias, el cual, por cierto, va a estar limitado, dado que, según el pensamiento vygotskiano, una persona que está asistida, ¿verdad?, y que está mentoreada por alguien que tiene habilidades superiores, le va a hacer un préstamo de conciencia a esta persona y va a extender sus limitaciones para poder llevarlo a una zona de desarrollo superior a la que podría alcanzar de forma individual y sin el acompañamiento de un tutor o mentor. A esto es a lo que vamos a llamar, o lo que Vygotsky va a llamar después, como andamiaje, por el símbolo, ¿verdad?, de cómo si nosotros para poder trabajar en alguna construcción usáramos este tipo de estructuras o andamios, pues vamos a poder llegar a lugares donde con nuestras propias capacidades no podríamos llegar. No, bueno, esta es la idea del andamiaje. El mentor nos va a llevar a crecimientos o desarrollos que individualmente no podríamos tener por las limitaciones del conocimiento que todos tenemos, ¿no? Bueno, las implicaciones de la zona de desarrollo próximo que vale la pena registrar y tener claras son las siguientes: cómo ayudar al niño a cumplir su tarea; 2, cómo evaluar a los niños; y 3, cómo determinar lo más adecuado para el desarrollo de cada niño. Estas son cosas que siempre nos vamos a estar cuestionando o preguntando a la hora de ayudar al alumno a poder crecer en su desarrollo cognitivo. Llamamos logros en el desarrollo a las formaciones cognitivas y emocionales que van a surgir en el niño, a estas estructuras que el niño va a ir adquiriendo a través de la mentoría y de la enseñanza. Ahora, tenemos dos tipos de desarrollo, ¿ok? Tenemos algo que vamos a llamar el desarrollo cualitativo y tenemos algo que vamos a llamar el desarrollo cuantitativo. Estas dos áreas de desarrollo son cosas que se tienen que considerar a la hora de implementar estrategias para ayudar a los niños a escalar o avanzar o a crecer en el aprendizaje y desarrollo cognitivo. La primera de ellas, el desarrollo cualitativo, tiene que ver con los aspectos biológicos o propios del desarrollo del niño. Es decir, aunque Vygotsky explica que el contexto sociocultural va a ser determinante para cuánto se desarrolle el niño o no, bueno, también Vygotsky va a reconocer que hay ciertas propiedades que tienen que ver con lo biológico. Entonces, a todo lo que tiene que ver con lo biológico, que va a ser en cierta forma una limitante o también va a ser una ventaja, a esto es a lo que vamos a llamar desarrollo cualitativo. Y cuando hablamos de este tipo de aprendizaje que tiene que ver exclusivamente, o más bien dicho, originalmente con la mentoría y con las herramientas mentales o con las estrategias o estructuras, todo este conocimiento adquirido lo vamos a llamar desarrollo cuantitativo. Además, una de las cosas que plantea Vygotsky es que la actividad conductora es el único tipo de interacción
que va a producir logros mayores en el desarrollo, es decir, que nos va a llevar a superar los límites naturales cognitivos que tenemos. También esta actividad conductora va a ser la que funda las bases para otras actividades superiores y la que nos introducirá a la creación de nuevos procesos mentales y reestructuración de lo que ya estaba preestablecido en nuestra forma de pensar. Es decir, es a través de la mentoría que podemos hacer cambios de paradigma para poder entender mejor y con más profundidad las cosas que, bueno, necesitamos aprender o en las que nos queremos desarrollar. Como tercer punto, bueno, quiero hablarles acerca de las tácticas para propiciar el desarrollo y la enseñanza del aprendizaje, y en este quisiera enfocarme específicamente en el uso de mediadores. Vygotsky va a decir que los maestros pueden propiciar el desarrollo y ayudar a los niños a pasar del desempeño con apoyo al desempeño independiente. Es decir, el fin o el objeto final de la enseñanza o de la mentoría de un docente hacia un alumno es que el docente puede enseñarle al niño a adquirir independencia en cuanto a lo que se le está enseñando. Es decir, lo que un niño, como decía al principio, puede hacer con la asistencia de otro, lo que busca el pensamiento constructivista es que eventualmente el niño lo pueda hacer de forma independiente. Eso que el maestro estaba enseñándole, después el niño tenga la habilidad de hacerlo por sí mismo. Para esto, pues es necesario el uso de mediadores, ya sea mediadores físicos o mediadores simbólicos o mediadores abstractos. Vygotsky creía que todos los adultos tenemos mediadores abstractos que pueden ser aspectos de nuestra vida que aprendimos de algún mentor y que conservamos en la mente y los usamos como promotores o como fuentes de estrategias nuevas o para construir estructuras de aprendizaje o incluso de enseñanza, ¿no? Es decir, lo que hemos aprendido de otros lo implementamos a lo que nosotros hemos aprendido y a través de esto nosotros podemos crear nuestras propias formas de memorizar, de entender, de interpretar, de enseñar o de aprender. Así que bueno, los adultos, diría Vygotsky, bueno, están ya adecuados a usar estos mediadores de forma abstracta, es decir, no necesitan a alguien que les esté diciendo cómo tienen que hacer las cosas o qué tienen que hacer, pues en teoría la experiencia y la madurez que tienen les ayuda a tomar de forma consciente los mediadores que son convenientes para el tipo de razonamiento que necesitan realizar. Sin embargo, los niños, pues estos sí van a requerir de cierta asistencia o como lo llamaríamos de forma técnica de un mediador externo que puede ser ya sea un maestro o una técnica, ¿verdad? Un método o alguna palabra, idea, dibujo que le puede ayudar al niño a ordenar las estructuras mentales o aprendizajes que está adquiriendo. Ahora, tenemos algunos aspectos a considerar acerca de los mediadores, acerca de la percepción, acerca de la atención y acerca de la memoria. Los mediadores que además van a facilitar la zona de desarrollo próximo, bueno, pues nos van a ayudar a entender, ¿verdad? A interpretar y a recordar las cosas de cierta forma. Entonces, Vygotsky va a decir que estos mediadores estarían clasificados de la siguiente forma, ¿no? Tienes entonces la mediación exterior, que tiene que ver con la percepción, atención y memoria. Y bueno, cuando hablamos de percepción, estamos hablando del uso de lo que entendemos y de cómo lo entendemos. Es decir, cómo estoy yo interpretando la información que el maestro me está dando. Porque si bien el maestro puede tener una intención para poder informar algo específico, bueno, importa también el conocimiento previo que tengo yo para poder entender de una u otra forma lo que se me está diciendo. Esto es algo que el docente tiene que considerar. Es decir, a la hora de enseñar, el docente tiene que considerar
cuáles son los conocimientos previos del alumno para entender qué tipo de percepción va a tener. Tenemos también la atención, que en este caso ya estamos hablando de un tipo de atención deliberada o consciente, y hablamos entonces de situaciones en las que tanto colores, símbolos o imágenes pueden servir para poder entender de forma más clara, según el modelo de aprendizaje o el contexto social de la persona que está recibiendo la información. Por último, lo que vamos a entender acerca de el pensamiento constructivista de Vygotsky es que para todo lo que hemos hablado antes, el lenguaje va a tener un papel fundamental y superior. De hecho, una de las críticas al pensamiento vygotskiano es que tiene un enfoque muy fuerte y muy minucioso en cuanto al proceso del desarrollo y uso del lenguaje, y no tan profundo en otras áreas, pero bueno, eso puede deberse a la corta vida de este teórico, ¿no? Vygotsky va a decir que el lenguaje, bueno, tiene dos funciones: uno es la función comunicativa y el otro es el habla privada, y que además tiene un papel fundamental en el desarrollo de lo mental individualmente y también en lo colectivo. Es decir, cuando hablamos estamos transmitiendo ideas que salen de nosotros pero que se quedan implantadas en otros y nos dan un tipo de conciencia colectiva de la cual todos nosotros vamos haciendo además una conciencia individual, pero que ambas, diría Vygotsky, están conectadas. Por eso su teoría sociocultural cognitiva. Y bueno, por último, tendríamos que decir que el pensamiento vygotskiano propone que, bueno, el mediador más importante para el aprendizaje va a ser el docente. Y aquí es donde el docente tiene que considerar todo lo que antes dijimos para implementar los diferentes modelos didácticos, de enseñanza, ¿verdad? Y de reflexión, a fin de que el alumno pueda tener un tipo de aprendizaje al que llamaría él y después otros autores aprendizaje significativo, que no es otra cosa sino un tipo de aprendizaje que tiene una conexión directa con el contexto sociocultural del alumno, ¿no? Y esto pues le llevaría, por tanto, al alumno a entender cómo usar eso que está aprendiendo en el aula en la vida cotidiana. Bueno, esto sería la síntesis del libro que estamos desarrollando en esta clase, cuyo nombre es Herramientas de la Mente y cuya autora es Elena Bodrova y Débora León, y bueno, que además cuyo objeto de estudio es Lev Vygotsky y bueno, su teoría del desarrollo cognitivo anclado a los contextos socioculturales. Espero que haya sido lo más claro posible, trate de ser lo más breve también, y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.